Buenas tardes, hermanas. Buenas tardes, hermanos. ¿Cómo están? Buenas tardes, hermano. Bienvenido. Espero que se encuentren bien. Bueno, es un gusto para mí poder compartir en esta tarde el tema central con ustedes. Les voy a pedir que tomen una Biblia, si ustedes pueden, tomar un lápiz y poder ir marcando los textos que se van a anunciar, ya que por tiempo no nos vamos a poder detener en cada uno de los textos bíblicos, ¿ya? El tema de hoy día es un tema bien delicado, es un tema de contingencia, pero es un tema que los cristianos tenemos que ir aprendiendo a abordar porque entendemos lo que ya se vino en otros países y lo que se nos viene a nosotros como chilenos también. Así que quiero invitarle a que podamos hacer una oración y luego yo voy a compartir pantalla para poder comenzar la predicación. ¿Ya? Así que le invito a que donde usted esté pueda inclinar su rostro para que podamos orar y pedir al Espíritu Santo que sea el que hable a nuestra vida en esta tarde. Oremos. Dios eterno, primeramente queremos pedirle el perdón por todos nuestros pecados, Jehová. Somos indignos, no hay nada bueno en nuestra vida que ofrecerte, solamente un corazón destruido, sucio, y que confiamos en que el único que nos puede cambiar y transformar es Jesucristo por medio de su Santo Espíritu. Te quiero rogar por mis hermanos que están conectados acá en Zoom y en las redes sociales. Te pido que el tema de hoy pueda tocar sus vidas, pueda despertarnos, Señor, pero despertarnos del sueño espiritual en el cual estamos todos, Señor. Necesitamos urgentemente que tú, Dios Espíritu Santo, nos despierte, nos ayude a velar, ya que el tiempo está cerca. Y te quiero rogar que lo que veamos hoy día pueda ayudarnos a comprender, ya que ya no en la teoría, sino en lo práctico, tú vienes pronto, Señor, y nos están demostrando de todas formas que tú venías cerca. Padre, bendícenos, te lo ruego, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, voy a compartir pantalla, ¿ya? Lo que sí les voy a pedir es que me digan si se ve. Si ustedes me dicen que sí, yo puedo comenzar. Sí. Se ve súper bien, hermano. Ya, mi hermanito, muchas gracias. El tema de hoy día se llama la libertad de conciencia amenazada. Así que vamos a comenzar directamente con este tema y no se olvide del título, la libertad de conciencia amenazada. El texto de meditación de hoy es el siguiente. Dice, hay de lo que a los malos dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Isaías 50:20. Nosotros sabemos, mis queridos hermanos y amigos, que mientras se acerque la venida de Cristo, cada vez más la sociedad, las leyes y cada cosa que se vaya realizando en este mundo va a ir de mal en peor. Y el tema es el siguiente, que nosotros como cristianos, nuestro fundamento de pensamiento, nuestro fundamento de decisión es la Biblia, ¿ya? Pero no así para el mundo. Entonces, el mundo, hay muchas cosas que actualmente considera como buenas, pero no, son contrarias a lo que la palabra de Dios dice, y obviamente nosotros no las consideramos buenas, sino que todo lo contrario, las consideramos malas. Cada vez las leyes y las situaciones que están ocurriendo en distintas partes del mundo se están yendo en contra de la palabra de Dios. Y muchas de estas cosas le están afectando a muchos cristianos alrededor del mundo a través de persecuciones, a través de defensas de sus propias fe, frente a público, censurar, etcétera. O sea, el pueblo cristiano en el mundo se está realmente viendo atacado porque el pensamiento que existe actualmente en la sociedad, en la publicidad, en la política y en la mayor parte de las cosas que construyen nuestra sociedad son contrarias a lo que la palabra de Dios dice. Jesucristo ya nos había anunciado en Mateo 24 que así como en los días de Noé iba a ser nuestros días. Y nosotros simplemente comprender la televisión y ver las noticias, nos vamos a dar cuenta que esto está ocurriendo. Y como dice Isaías 5:20, la gran mayoría de la sociedad piensa, tiene una forma de pensamiento
que lamentablemente está contraria a lo que la palabra de Dios dice. Y tenemos que ser nosotros muy cuidadosos, y digo nosotros, cuando digo nosotros me refiero a todos los cristianos, muy cuidadosos en que las ideologías que hoy en día están dirigiendo el pensamiento de las personas no influyan en nosotros como cristianos, ya que el único fundamento de fe para usted y para mí debe ser la palabra de Dios. Me gustaría que vean la siguiente imagen, por favor. Hace ya 1 año y medio, 2 años, nosotros estamos enfrentando una pandemia, la que ha venido a cambiar todo. Yo digo todo porque ha cambiado nuestro estilo de vida familiar, ha cambiado el estilo de vida laboral, el estilo de vida educativo, ha cambiado la iglesia, la forma en cómo nos congregamos, las relaciones humanas, las prioridades y las libertades también. Entendemos que esta pandemia lamentablemente no solamente ha afectado el área de salud, sino que también ha afectado otras áreas como la economía, la política, la educación, etc. Ahora, si usted ve en el mundo, hay muchas ideologías que están dando vuelta. Derecho al aborto en la Constitución, la libertad, ¿cierto?, de que todas estas personas que están marchando, ¿cierto?, tengan la posibilidad de abortar cuando ellas lo decidan, es una de las ideologías que actualmente se están fomentando grupos minoritarios, y quiero ser súper enfático en estos grupos minoritarios porque no es la gran mayoría. Ellos lo quieren hacer ver como que es la gran mayoría, pero no es la gran mayoría, son grupos minoritarios que quieren llevar por medio de políticas públicas sus ideologías y pensamientos. Y lamentablemente, como estos grupos ideológicos están movidos por grupos económicos grandes, esto obviamente va tomando poder, y esto ¿qué va haciendo? Que los gobiernos, que los estados vayan generando distintas políticas públicas que respondan a las solicitudes que estas ONG están haciendo. Estas presiones, que ya vienen desde el año 1990, por lo menos en Sudamérica, han ido generando distintos tipos de leyes o proyectos de leyes, como un ejemplo el matrimonio igualitario, donde ya existen otros países donde se han aprobado, ¿cierto?, estas leyes, y obviamente sabemos que en Chile también este tema está fuerte, e incluso el presidente Piñera en su momento, cuando él estaba, ¿cierto?, postulándose para ser presidente, mencionó que no iba a aprobar, pero en la última entrevista que él dio menciona de que los tiempos cambian y que tenemos que ir adaptándonos, y que esto se tiene que llevar a cabo por incluir a la mayoría de las personas, ¿cierto?, dentro de estos beneficios. Ahora, la ESI, la educación sexual integral. Si usted no sabe lo que es la ESI, yo por tiempo no puedo explicarle detalladamente, pero sí le voy a invitar a que usted escriba esta sigla y la pueda investigar después que terminemos este programa. Pero la educación sexual integral es la educación que hoy en día se quieren imponer en los colegios, ¿cierto? Principalmente donde ya se han ido aprobando las leyes de la libertad, ¿cierto? Las ideologías de género, matrimonio igualitario, etc. Y esta educación sexual integral lo que quiere es adoctrinar, formar desde playgroup, de prekinder, párvulos, hacia adelante una forma o una visión de la sexualidad que, disculpen, que lleve a cabo, ¿cierto?, el pensamiento libre del niño, que si el niño se siente mujer, se siente hombre, o todavía no sabe lo que se siente, él pueda escoger, y esa libertad quieren inculcarla desde prekinder en adelante. Y esto no está muy lejano a nosotros. Ya en Argentina y en otros países de Sudamérica, la ESI se ha querido implementar y se ha ido implementando en algunos colegios a nivel público, y obviamente en algunos años más también vamos a tener que ver de qué forma, ¿cierto?, ellos lo van a querer implementar acá en Chile, y cómo nosotros, que somos cristianos, cuidar a nuestros hijos, ¿cierto?, de esta educación. Dice The Great Reset. La revista Time, si ustedes ven esta portada, esta es la revista Time, una de las revistas económicas más importantes del mundo. Hablan del gran reseteo mundial que está ocurriendo
en el mundo, ¿ya? Que es una reconstrucción del modelo económico que se está llevando a cabo. Todos entendemos que los modelos económicos están directamente relacionados con los poderes políticos que gobiernan los países. Y por ende, lo que busca, ¿cierto?, este gran reseteo es poder generar a nivel mundial una economía única que pueda beneficiar a la gran mayoría de las personas. Suena bonito, pero detrás de eso existen distintas leyes que lamentablemente como cristianos nos vamos a ver negativamente afectados. Le invito también a que investiguen un poco más de eso. ¿Qué está pasando en el mundo? El IPC, ¿cierto? El índice de los precios del consumidor cada vez está, ¿cierto?, aumentando. Hay una inflación muy grande porque hay una escasez de productos, hay una alta demanda y esto hace de que los precios suban. Todos sabíamos de que esto también tenía que ocurrir y está ocurriendo en el mundo a causa de la pandemia y de muchos otros factores que está ocurriendo. El Papa Francisco, por otra parte, hace ya unos años, escribió la encíclica Laudato Si. Esta encíclica, que es dirigida sobre el cuidado de la casa común o el medio ambiente, está enfocada, ¿cierto?, en ir y atacar el tema del medio ambiente por medio de ciertas acciones, ciertos objetivos que engloban a la gran mayoría de los países que están directamente relacionados con la ONU, ¿ya? Y yo le invito a que ustedes puedan leer esta encíclica Laudato Si, porque a nosotros como adventistas nos debe interesar algunas cosas que Francisco postula en relación a la observancia del día domingo, ¿ya? Así que también lo invito y que por tiempo no puedo avanzar. Por otra parte, todos los países que están ligados con la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, deben llevar a cabo, para que ustedes lo sepan, una agenda global que se llama la Agenda 2030. Independiente del partido político que gobierna el país, esta agenda debe llevar a cabo ciertos objetivos de desarrollo sostenible o sustentable, ¿ya? Ahora, ustedes pueden decir, ¿y esto en qué nos afecta a nosotros? El tema está, hermano, en que todos estos objetivos están relacionados, si ustedes ven las imágenes que estoy acá apuntando con el cursor, matrimonio igualitario, el aborto, la ideología de género, el cuidado del medio ambiente, igualdad económica, entre tantas otras cosas. Y obviamente dentro de esta agenda, todas estas cosas obviamente nos van a afectar negativamente a nosotros, porque independiente del partido político que esté gobernando, ¿cierto?, el país, esta agenda se tiene que llevar sí o sí a cabo. Y de aquí al 2030 tienen que estar todos los objetivos cumplidos. Como Chile está unido a la ONU, claramente tiene que estar y llevar a cabo estos objetivos. Me imagino que usted todo este rato se puede estar preguntando, bueno, ¿y qué tiene que ver todo esto que está ocurriendo, hermano, con la Biblia? Hermano, es que nosotros tenemos que entender que Mateo capítulo 24, Apocalipsis capítulo 12, Apocalipsis capítulo 13, Apocalipsis capítulo 14, Apocalipsis capítulo 16 y 17 están directamente relacionados con todo lo que está pasando. Y yo por tiempo no puedo entrar a explicar cada capítulo, cada cosa que está ocurriendo, pero si ustedes analizan todo lo que yo les acabo de mencionar, y muchas otras cosas que por tiempo no las puedo compartir con ustedes, nos llevan a pensar de que las señales, ¿cierto?, se están cumpliendo, que estamos viviendo los últimos tiempos y que Cristo viene muy pronto. Nosotros, hermanos, esto es una introducción. Yo esto lo menciono, ojalá tome apunte, porque por tiempo no puedo detenerme en cada cosa, pero tome apunte porque lo que vamos a estudiar realmente es importante. ¿Por qué? Porque el tema de hoy se denomina la libertad de conciencia amenazada. Y para que usted entienda a qué apunta esto, es que todo lo que acabamos de ver nos anuncia que las libertades personales cada vez se están restringiendo más. Hoy en día usted, si comparte una opinión en las redes sociales, donde la mayoría de las políticas públicas está en contra, a usted lo censuran. Hoy día ya no podemos poner nuestros puntos de vista como cristianos si no están amoldados, ¿cierto?, a toda la ideología seculares. Entonces vamos a hablar primero de algunos conceptos que usted necesita comprender para poder entender el tema. ¿Qué es libertad de conciencia?
Lo primero que vamos a ver es que el concepto de libertad de conciencia es la facultad de tener y manifestar las convicciones interiores que fundamenten los aspectos personales. O sea, ¿qué es una libertad de conciencia? Que yo tengo la opción de expresar mis convicciones, mi forma de actuar, mis acciones, mi propia razón o mi propio juicio, pero escuche esto, sin ser inquietado por los demás o por la autoridad pública. O sea, la libertad de conciencia, ¿qué me dice a mí? Que yo tengo la oportunidad de expresar, de creer y de decidir según yo crea que es lo correcto. Y no existe nadie que me pueda decir a mí u obligar a creer otra cosa, ya ni siquiera la autoridad pública. Ahora, si usted analiza esto, hay un problema, porque hoy en día las personas que piensan distinto a como piensan los grandes grupos sociales, políticos y económicos, se consideran como enemigos. Y si usted y analizamos la Biblia, la mayoría de las veces, y lo vamos a ver después con el ejemplo de Daniel, la mayoría de las veces que los gobiernos creaban leyes que estaban en contra de la Biblia, los cristianos eran considerados como una amenaza porque el país o el rey que gobernaba, ¿cierto?, imponía una ley, y si esa ley estaba en contra de la ley de Dios, el cristiano que decía, yo no la puedo obedecer, no porque quiera ser un rebelde, no porque quiera ser un terrorista, sino que simplemente porque, según mi razón, según mis creencias, según mis convicciones, yo pienso distinto al resto. Lamentablemente, todos los mártires han sido considerados como rebeldes y terroristas. Y suena muy, muy raro, pero en la práctica es cosa que usted comienza a leer detenidamente cómo murieron los discípulos y se va a dar cuenta que eso fue así. Ahora, segundo concepto. La libertad de expresión comprende las facultades que puede ejercer un ciudadano como titular el derecho de la comunicación y que comprende la libertad de expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción. O sea, ¿qué significa, hermanos, que usted tenga libertad de expresión? Significa que usted puede decir lo que quiera, lo que piense y por la vía que usted quiera, ya sea por computador, ya sea en Instagram, ya sea en Facebook, ya sea en YouTube, ya sea en Twitter, ya sea en la televisión, ya sea en una película, ya sea en la plaza, ya sea en la calle, con un grupo de amigos, en el colegio, donde usted esté, la libertad de expresión, ¿qué es lo que dice? En la Constitución, en el artículo 20, que nosotros tenemos el derecho de comunicar libremente y de decir lo que queramos. Ese es el segundo concepto. Pero miren, según el artículo 19, el número 6 de la Constitución, dice, la libertad de conciencia, la manifestación de todas las creencias y el ejercicio libre de todos los cultos que no se opongan a la moral o a las buenas costumbres o al orden público. O sea, la Constitución, no la que están creando ahora, sino que la Constitución en la cual nos regíamos todavía, bueno, todavía nos regimos en esa Constitución, pero todos saben que se está creando una nueva Constitución. ¿Qué va a pasar? De que este punto va a ser completamente atacado de una u otra forma. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, aquí hay un problema, porque las buenas costumbres y el orden público y la moral, ¿quién la define? Si una persona no cree en Dios, ¿quién define la moral? ¿Quién define lo que es bueno? ¿Quién define lo que es malo? A usted y a mí, que somos cristianos, lo que nos define lo que es bueno y lo que es malo es la Biblia. Por eso es el texto de meditación, Isaías 5:20. Porque el mundo puede considerar malo que nosotros creamos que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Incluso a usted le pueden decir que usted discrimina. Pero no es así, sino que su pensamiento se guía en base a lo que la palabra de Dios dice. ¿Ya? Ahora, la Convención Americana de Derechos Humanos, mire lo que dice. Toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y de religión. Segundo, nadie puede ser objeto de medidas restrictivas que puedan menoscabar la libertad de conservar su religión o sus creencias. O sea, usted, si es adventista y quiere decirle a todo el mundo que es adventista, puede hacerlo y nadie le puede decir absolutamente nada, porque está resguardado, porque es un derecho. Hasta el momento es un derecho. Hasta el momento usted es libre. Hasta el momento. Pero vamos a darnos cuenta si estas libertades se respetan o no.
Y miren la siguiente imagen. Esta es una noticia, ¿ya?, que quería compartir con ustedes. Dice, el 67% de la población mundial vive en lugares donde no se respeta la libertad de conciencia, perdón, la libertad religiosa, según un informe. Ahora, miren lo que dice. En 1 de cada 3 países se viola gravemente la libertad religiosa y revela que los principales actores de estas violencias de derechos son gobiernos autoritarios, grupos de extremistas islámicos y mediante nacionalismos étnicos religiosos. O sea, si se dan cuenta, el dato es alto. 1 de cada 3 países se viola la libertad religiosa. Principalmente, el número 1, los gobiernos autoritarios, ¿ya? Donde hay gobiernos autoritarios, donde hay regímenes políticos ciertos autoritarios, lamentablemente la libertad religiosa es completamente coartada, al punto de que no se pueden vender Biblias, no existen programas en la radio o en la televisión que hablen de Dios, no se puede predicar en la calle, no se puede enseñar de Dios en la escuela, etc. O sea, es un tema importante y quiero que entendamos que toda la sociedad, imagínense, voy a dar un ejemplo, en Estados Unidos o en Europa, hace 10, 15 años ya no se puede hablar de Dios en la escuela. Es cosa que usted busque ahí en las noticias y se va a dar cuenta de que hay profesores que lo han metido preso simplemente por haber dicho en un colegio de que el matrimonio era de un hombre y una mujer, según lo que la Biblia decía. Solamente por decir eso, hay personas que están hoy día en la cárcel, profesores, directivos de establecimientos educativos, etc. Lo que se espera, obviamente lo que pasa en Europa o Estados Unidos, después siempre va a ocurrir en Sudamérica. Ustedes saben que acá en Sudamérica siempre se mira todo lo que se hace allá afuera. Ahora, voy a pasar a la siguiente. Miren acá esta imagen. Acá vemos a una influencer, aquí vemos a un pastor de una iglesia cristiana, acá vemos a un politólogo. Disculpen, hermano, saben que empecé a predicar y me empezó a dar un ataque de alergia. Antes estaba súper bien. Dice acá, la influencer escribió, los cristianos no somos aburridos, y empieza a describir algo de los cristianos, y ¿saben qué? Twitter la censuró y borró el tweet. El pastor Miguel Ángel Núñez subió un video que hablaba acerca del matrimonio igualitario, la ideología de género y el aborto. Le censuraron el video, lo bajaron de Facebook. Agustín Laje, un politólogo, que él se define como católico, pero lucha fuertemente, es pro vida, pro familia y todas estas cosas, subió un video y en Instagram le cerraron la cuenta de Instagram, etc. Ahora, pregunta, ¿hay libertad de expresión? Hermanos, lamentablemente, aunque usted crea que todavía hay libertad de expresión, cada vez es más restringido. Si usted busca, por eso yo le digo, yo siento que tenemos que informarnos un poco más de otras cosas. Hay algoritmos ahora en las redes sociales que si tú mencionas una palabra que esté en contra de lo que las políticas públicas quieren llevar a cabo, te bajan el video, te dicen el video hay que revisarlo, que te censuran este tweet, etc. Entonces, cada vez existe menos libertad de expresión. Y esto sabíamos que también iba a ocurrir, pues. ¿Ustedes creen que al diablo le gusta que uno ande predicando del amor de Dios, que ande predicando de que en contra del aborto, o que ande hablando de que Dios formó el matrimonio entre un hombre y una mujer? ¿Ustedes creen que eso le gusta a la gente? No, pues porque el texto de reflexión que decía, a lo bueno le dirán malo y a lo malo le dirán bueno. Ahora, quiero hablar de algunas personas que fueron cristianos, fueron violentadas en su libertad de conciencia. Vamos al libro de Daniel, capítulo 3. Me gustaría saber si algunos hermanos nos podrían ayudar, por favor. O por lo menos que busquen en su Biblia el Daniel capítulo 3. Ya, hermanito, necesito que me acompañen. Vamos a hablar un poco del contexto. La imagen aquí lo grafica muy bien. Nabucodonosor mandó a hacer una estatua de oro y él dio la orden que al son de la bocina, del salterio, de las arpas, comiencen todos ciertos se postren ante esta escultura y la adorasen. ¿Ya? Si usted lee el versículo 1 en adelante, dice eso. Pero quiero que nos enfoquemos a este punto. Esta fue una ley. Hermanos, escuche, esta fue una ley. Vamos a leer el versículo 3.
3 en adelante. ¿Me puede ayudar, hermanita Juanita, con el versículo 3 y 4, por favor? ¿Yo? Sí, por favor, Dice, hermanita Juanita. fueron pues reunidos los príncipes, los asistentes y capitanes, los jueces, los tesoreros, los consejeros, los presidentes y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaba en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. ¿Y el 4 también? Sí, por favor, hermana. Y el pregonero anunciaba en alta voz: se ordena a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, y al oír el son de la bocina, de la flauta, de todos los otros, dice que se postréis, que tenían que postrarse y adoráis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. ¿Ya? Y el 6 dice: cualquiera que no se postre y adore en la misma hora será echado dentro de un horno de fuego ardiente. Ya, detengámonos ahí, por favor, hermano. Ya. Se dicta una ley, ¿cierto? Se dicta una ley. Es una ley, si lo vemos a nivel político, es una ley emitida por el líder de la nación. La gran mayoría de las personas, cuando se dictó esta ley, lo obedecieron. Es cosa que miren la imagen. Yo lo puse ahí un poco para que lo grafiquen. Pero había un grupo que era parte del pueblo de Dios que estaba en contra de esta ley. Y pregunta, ¿a ellos lo dejaron hacer lo que ellos querían? ¿Lo que ellos creían o no? ¿Qué piensan ustedes? No, pues para nada. Fueron Para nada. sentenciados. Así es, mi hermana. Y dijeron, ¿cierto? Aquí dice de que si no obedecían, iban a echar a un horno de fuego a estas personas. Hoy en día, va a sonar como extraño si escucha esto, pero usted y yo no somos perseguidos por ser cristianos, hermano. Nosotros no conocemos lo que es una persecución por lo que creemos. Porque hasta el momento nosotros no hemos recibido una persecución real por nuestra fe. Hemos defendido nuestra fe frente a otras personas que no creen en Dios. Hemos tenido que debatir en algunos casos cuando hay personas que nos están argumentando cosas que van en contra de lo que nosotros creemos. Hemos tenido que presentar nuestro punto de vista a personas que no conocen de Dios, pero en ningún momento nos hemos visto forzados a decidir obedecer a Dios o una ley. Y si que no obedeces esta ley, te vas a la cárcel, pierdes a tu hijo, pierdes tu familia, pierdes tu casa, pierdes tu auto. No hemos vivido eso, nosotros no sabemos lo que es. Estos hombres de Dios sí sabían lo que era eso. Y en Daniel ustedes saben qué fue lo que pasó después cuando lo echaron al horno de fuego. Jesucristo estuvo con ellos y los ayudó. Pero me quiero enfocar en esto. ¿Ellos tuvieron la libertad de expresión? No, fueron coartados completamente. ¿Tuvieron libertad de conciencia? No, porque su libertad de conciencia le decía que no se postraran, pero al final los terminaron igual echando al horno de fuego. Entonces, si se dan cuenta, hermanos, con el tiempo, sí o sí, independiente nos gusta a nosotros como cristianos o no, van a dictarse leyes que están en contra de nuestros principios. Pero después vamos a llegar a un punto, y si usted lee Apocalipsis capítulo 13, del versículo 15 al 17, se va a dar cuenta que va a llegar un momento donde los cristianos que guarden la ley de Dios no van a poder comprar ni vender. O sea, eso va a ser legalmente. Y creo de que en algunos años, cierto, a medida que se acerque la venida de Cristo, vamos a tener que experimentar esa situación. Pero aquí no hubo libertad de conciencia. Miren esta imagen. Esta imagen, aquí están todos los discípulos de Jesucristo, que murieron de esta forma por creer en Jesús. Escuchen esto, por creer en la palabra de Dios, por obedecer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque todos los que están aquí asesinando a estos discípulos, escuchen, los querían obligar a ellos a hacer cosas que ellos no creían que eran correctas. Entonces, a lo que quiero que vamos como entendiendo, mis hermanos, es que no creamos de lo que se pueda venir es algo fácil o simple. Porque quiero que entendamos que siempre Jesucristo mismo, pues hermano, fue crucificado, fue perseguido. Y Jesucristo dice, si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. No esperemos la aprobación de la gente. No esperemos que cuando prediquemos de Dios, de la palabra de Dios, millones se van a convertir. No, eso va a ocurrir cuando descienda el Espíritu Santo. A lo que quiero llegar es que hoy día la gran sociedad está en contra de lo que la palabra de Dios dice. Y si esto le pasó a Daniel y sus amigos, le pasó a los discípulos, le pasó a Martín Lutero, cuando se dio cuenta con la Biblia
que todo lo que estaba enseñando la Iglesia Católica no era algo bíblico, fue perseguido. ¿Por qué? Por decir la verdad. Y no atacar a una persona, sino decir la verdad. E incluso no tuvo miedo de perder su propia vida por exponer la verdad. Y siento, hermanos, de que va a llegar un momento donde nosotros vamos a vernos expuestos a esta situación. O exponemos la verdad tal cual como Dios la presenta, o aceptamos las ideologías y vivimos, ¿cierto?, en la comodidad. Jesucristo fue crucificado por su pensamiento. A él lo crucificaron por blasfemia. ¿Se acuerdan cuando él dijo que él era Dios? Era el Hijo de Dios. Entonces los judíos, ¿cierto?, y los romanos se tomaron de eso para poder crucificarlo. Pero él creía eso y nosotros creemos que él es Dios. Pero él, aún así creyendo eso, fue crucificado. ¿Cuál es el análisis personal? Hermanos, primero, para ya ir terminando, el cristiano es peligroso para el sistema actual, porque si ustedes se dan cuenta, en estos momentos los cristianos, por lo menos por lo que yo he estudiado en la Biblia, estamos en contra de lo que la gran mayoría de las leyes están llevando a cabo. Un ejemplo, no estoy hablando de las personas, que se entienda muy bien este tema. Yo no estoy en contra de las personas que quieren abortar, ni en contra de las personas que son del mismo sexo y que se quieren casar. No estamos hablando de la gente, sino que estamos hablando de la situación, del matrimonio homosexual. Estamos hablando de temas, no de personas. Estamos hablando del tema del aborto, estamos hablando del tema de la ideología de género, de la ESI, de la educación sexual integral que quieren imponer, porque ni siquiera es opcional, es imponer y formar y adoctrinar a los niños desde prekinder, que crezcan con un pensamiento libre, que sean lo que se sientan y todo. Y eso le va a afectar, si usted tiene hijos, le va a afectar a su hijo. Por eso es que hoy día tenemos que despertar nosotros los cristianos y pedirle a Dios mucha sabiduría para educar a nuestros hijos, para nosotros hablarles de estos temas y que no sea YouTube, no sea Instagram, no sea Facebook o un compañero del colegio que lo eduque, porque nosotros somos los responsables de formar a nuestros hijos según los principios de la palabra de Dios. Hermanos, está llegando el tiempo de nosotros vamos a ser considerados peligrosos, fanáticos, extremistas, fundamentalistas, idealistas, por lo que pensamos, por lo que creemos. A mí ya me ha pasado en muchas ocasiones, cuando yo expongo mi postura frente a estos temas, a la sociedad no cristiana, me miran raro y como algunos me conocen no me dicen nada, pero hay gente que no me conoce y por poco me quiere pegar, que me quede en el pasado y empiezan a atacar con un sinfín de cosas, pero quiero que entendamos de que va a llegar el momento, hermano, donde cada uno de nosotros vamos a tener que tomar una decisión. O hacer la voluntad de Dios, independiente de las consecuencias, o aceptar las ideologías y políticas del mundo, aunque estén en contra de la palabra de Dios, entendiendo lo que eso significa. ¿Ya? Toda esta imagen que usted ve acá es lo que hoy en día en distintas partes de nuestro planeta está ocurriendo. Y lamentablemente, hermano, lamentablemente a medida que se acerque la venida de Jesucristo, esto va a ir de mal y en peor. Y tenga por seguro de que es momento de que el pueblo de Dios despierte, es momento que el pueblo de Dios busque a Dios en oración, que estudiemos de estos temas, que estudiemos la palabra de Dios, porque muchas veces creemos que por ser cristianos no tenemos que mencionar ni hablar de estas cosas, hermanos. Si nosotros no la hablamos, ¿quién la va a hablar? La están hablando personas que no son creyentes, están defendiendo el matrimonio divino sin darse cuenta que están hablando de la propia Biblia. Hay personas, ¿cierto?, que están defendiendo y están luchando, ¿cierto?, para que no se acepte el aborto, y hay algunos que no son ni siquiera cristianos, simplemente que lo consideran que no es ético. Y así, y si nosotros, que Dios creó la vida, que Dios instituyó el matrimonio y formó el matrimonio, que Dios nos entregó en su palabra los principios para educar a nuestros hijos a nivel sexual, familiar, personal, espiritual y social, somos nosotros los que tenemos que primero formar a nuestra familia, educar a nuestros hermanos de iglesia. En la semana pasada estuve hablando con un grupo de jóvenes, estaba haciendo este tema en una iglesia acá en Santiago, y los jóvenes eran jóvenes entre unos 15 y 35 años, y me decían, hermano, ¿por qué estos temas nosotros no se hablan? Estos temas uno los escucha afuera. Yo le digo, hermano, es que ¿sabes qué? Yo siento que hay un poco de temor en los hermanos. También hay un poco de desinformación. Y si nosotros no enseñamos a nuestros jóvenes, adolescentes de la iglesia, hermano, el mundo los va a formar. Y esa para mí personalmente es una preocupación como papá y como líder de iglesia. Hoy en día la sociedad está destruyendo la ley de Dios con las leyes que se están promulgando, hermanos. Hoy en día la iglesia también se está viendo afectada por las decisiones que el mundo está tomando. Pero nosotros, hermanos, con la ayuda del Espíritu Santo, tenemos que primero creer en
en la palabra de Dios, en los mandamientos de Dios, y también exponerlo a la gente con amor, pero con convicción y seguridad. Cada uno escoge, ¿cierto?, qué decisión va a tener que tomar. Cada uno va a tener que escoger de qué lado va a estar, ¿ya? Y eso es muy personal, hermano, ¿ya? Eso es muy personal. Eso es una decisión íntima y personal. Incluso ni siquiera se puede decir que es una decisión matrimonial o familiar, sino que es individual. Y queda muy poco tiempo, hermano, para que Cristo venga, y en este tiempo Dios va a levantar personas humildes, sencillas, pero guiadas por el Espíritu Santo para dar el último mensaje de amonestación a esta humanidad. La palabra de Dios en Apocalipsis 3, del 15 al 16, dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Reitero, tenemos que tomar una decisión. No podemos estar ahí al medio. Tenemos que decidir por Cristo y expresar, ¿cierto?, la palabra de Dios con convicción y con seguridad. Esta imagen grafica muy bien lo que va a pasar con cada persona en este mundo. Hay un camino ancho que nos lleva a la perdición, como lo dijo Jesucristo, y un camino angosto que nos lleva a la vida eterna. Transitar por el camino ancho va a ser fácil porque la gran mayoría de la sociedad va a ir por ese camino y está yendo por ese camino. Pero recuerden que los hijos de Dios transitamos por este otro camino. Y en este camino van a haber problemas, dificultades, va a haber oposición, va a haber lucha, va a haber, te van a perseguir, van a levantar falsos testimonios, se van a reír de ti, se van a burlar de ti por lo que crees, pero ese es el camino que lleva a la vida eterna. Recuerden que Hechos 5:29 dice que es menester obedecer primeramente a Dios antes que a los hombres. Y yo les insto a que nuestra fe no decaiga, hermano, por las presiones sociales. E incluso si usted está dispuesto a dar su vida o a perder su casa, su propia familia, por obedecer a Dios. Apocalipsis 2:10 dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Jesucristo tiene una corona para usted y para mí, hermano. Jesucristo tiene planificado que usted esté con Él por la eternidad. Y yo le invito a que ustedes puedan en eso enfocarse. Si ustedes quieren investigar un poco más de este tema y qué es lo que va a ocurrir con el tema de la libertad de conciencia, yo le invito a que lean el libro El Gran Conflicto o El Conflicto de los Siglos, el capítulo 36, que se llama La libertad de conciencia amenazada, que no habla específicamente de lo que hablamos nosotros ahora, pero que sí complementa lo que estamos hablando hoy día. Y hermanos, le invito a que podamos despertar porque Cristo muy pronto viene.